Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Del primer libro de Samuel, capítulo 3. Servía el niño Samuel a Yahvé a las órdenes de Elí. En aquel tiempo era rara la palabra de Yahvé, y no eran corrientes las visiones. Cierto día estaba Elí acostado en su habitación. Sus ojos iban debilitándose y ya no podía ver. No estaba aún apagada la lámpara de Dios, y Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé, donde se encontraba el arca de Dios. Llamó Yahvé: Samuel, Samuel. Él respondió: Aquí estoy. Y corrió donde Elí diciendo: Aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Pero Elí le contestó: Yo no te he llamado, vuélvete a acostar. Él se fue y se acostó. Volvió a llamar a Yahvé: Samuel. Se levantó Samuel y se fue donde Elí diciendo: Aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Elí le respondió: Yo no te he llamado, hijo mío, vuélvete a acostar. Aún no conocía Samuel a Yahvé, pues no le había sido revelada la palabra de Yahvé. Tercera vez llamó Yahvé a Samuel, y él se levantó y se fue donde Elí diciendo: Aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Comprendió entonces Elí que era Yahvé quien llamaba al niño, y dijo a Samuel: Vete y acuéstate, y si te llaman dirás: Habla Yahvé, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. Vino Yahvé, se paró y llamó como las veces anteriores: Samuel, Samuel. Respondió Samuel: Habla, que tu siervo escucha. Dijo Yahvé a Samuel: Voy a ejecutar una cosa tal en Israel, que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos. Ese día cumpliré contra Elí todo cuanto he dicho contra su casa, desde el principio hasta el fin. Tú le anunciarás que yo condeno su casa para siempre, porque sabía que sus hijos vilipendiaban a Dios y no los ha corregido. Por esto juro a la casa de Elí que ni sacrificio ni oblación expiarán jamás la iniquidad de la casa de Elí. Samuel siguió acostado hasta la mañana, y después abrió las puertas de la casa de Yahvé. Samuel temía contar la visión a Elí, pero Elí le llamó y le dijo: Samuel, hijo mío. Él respondió: Aquí estoy. Él preguntó: ¿Qué es lo que te ha dicho? No me ocultes nada. Que Dios te haga esto y añada esto otro, si me ocultas una palabra de lo que te ha dicho. Entonces Samuel se lo manifestó todo, sin ocultarle nada. Elí dijo:
Él es Yahvé, que haga lo que bien le parezca. Samuel crecía, Yahvé estaba con él, y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta de Yahvé. Yahvé continuó manifestándose en Silo, porque en Silo se revelaba a Samuel la palabra de Yahvé. Oración. Grande es tu amor para con el ser humano, Señor Dios nuestro, que enviaste a tu Hijo para devolvernos a nosotros esa comunicación contigo, y estamos eternamente agradecidos por tu amor y por tu misericordia. Y te damos gracias por todo el bien que haces en medio de cada una de nuestras vidas, y te pedimos que sigas derramando sobre nosotros la gracia de tu Espíritu para seguir escudriñando y asumiendo y dando a conocer tu santa palabra. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio, el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que tengan un bendecido inicio de semana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el nombre de nuestro Dios y Señor. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia, que Dios bendiga todo lo que tienes y te conceda la gracia de seguir adelante, de seguir confiando en el amor y la misericordia de nuestro Dios. Esta lectura del capítulo 3 del libro de Samuel, que es el primer libro, nos deja una magnífica enseñanza, y es la que le quiero comunicar también a todos ustedes que están a la escucha de la palabra de Dios. Es que es maravillosa y es impresionante la manera de cómo Dios también llama a sus hijos. Y es que Dios habla de muchas maneras. Nosotros tenemos que aprender a discernir y tenemos que aprender a escuchar la voz de nuestro Dios cuando nos llama a cada uno. Hay que resaltar la importancia de que Dios nos llama por nuestro nombre, ya que el nombre es importante para Dios. Y como es importante para Dios, Él nos llama a cada uno por el nombre. Y vamos a empezar esta bonita reflexión de este capítulo 3 del libro primero de Samuel, que dice así: servía el niño Samuel a Yahvé a las órdenes de Elí. En aquel tiempo era rara la palabra de Yahvé y no eran corrientes las visiones. El autor sagrado empieza por colocar esto porque como era rara la palabra de Yahvé, es decir, la comunicación que Dios transmitiera su palabra, como era rara, es decir, que era muy esporádicamente, así de vez en cuando que se daba, pues esto es lo esencial también para poder entender este capítulo 3. Como era rara, ahora Dios lo va a hacer algo permanente. Y como era rara, que nadie se lo esperaba, es la medida en que a Samuel no se le había hablado, no se le había comunicado el mensaje de Dios, y por eso era rara. Y Dios pues lo va a manifestar de la siguiente manera, como dice el versículo 2 de este capítulo 3 del libro primero de Samuel. Cierto día estaba Elí acostado en su habitación. Sus ojos iban debilitándose y ya no podía ver. No estaba aún apagada la lámpara de Dios, y Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé, donde se encontraba el arca de Dios. Llamó Yahvé: Samuel, Samuel. Es decir, que este versículo 4 de este capítulo 3 del libro primero de Samuel nos deja a nosotros una enseñanza bonita, y es que Dios nos llama. Y la pregunta es para ti:
¿Tú estás escuchando la voz de Dios? ¿Tú tienes tiempo para escuchar la voz de Dios? ¿Tú tienes tiempo para escuchar lo que el Señor te quiere transmitir? Pero especialmente de ver cómo Dios te llama a ti por tu nombre. Ya que este versículo 4 dice así: llamó Yahvé, Samuel, Samuel. Porque Dios llama por el nombre. Dios nos llama por un sobrenombre o por un apodo. No, Dios nos llama a cada uno de nosotros por el nombre. Él respondió: aquí estoy. Y es que Samuel escucha la voz, que lo llaman a él por el nombre, y él responde: aquí estoy. Ahora es ver si yo soy capaz, primero, de escuchar la voz de Dios, y segundo, de responderle a esa voz. Porque puede ser el caso que escuche la voz pero no responda. Puede ser el caso en que no escuche la voz y cómo voy a responder, sino que hay que estar alerta, hay que estar con un corazón, un alma y todo tu ser bien dispuesto todos los días, a cada momento, a cada instante, a pesar de las dificultades, incertidumbre, problemas, ocupaciones y cosas que tengas que realizar en tu día a día. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios y hay que darle una respuesta a esa voz. Samuel dijo: aquí estoy. Y corrió donde Elí diciendo: aquí estoy, porque me has llamado. Y Elí le dijo: vete a acostar, yo no te he llamado. Por segunda vez se vuelve a llamar, por tercera vez se vuelve a llamar. Y en esta tercera vez Elí entiende que es Yahvé quien ha llamado. Aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Comprendió entonces Elí que era Yahvé quien llamaba al niño. Y dijo a Samuel: vete y acuéstate, y si te llaman dirás: habla Yahvé, que tu siervo escucha. Y esta es la gran enseñanza que nos deja este capítulo 3. Que puedas tú también decirle al Señor: habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo está dispuesto a escuchar tu voz. Habla, Señor, porque me estoy preparando para lo que me vas a decir. Que tú puedas repetir ahí donde estás: habla, Señor, que tu siervo escucha, porque te estás disponiendo a escuchar la voz de Dios. Y es que este tiempo también que vivimos, este tiempo de Adviento, es un tiempo de preparación, es un tiempo para decirle al Señor: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, porque quiero cambiar, porque quiero ser una persona diferente, porque quiero ser una persona más humilde, más sencilla, más caritativa. Quiero entregarme más por mi prójimo. Quiero alabar y bendecir cada día más tu santo nombre, Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. El versículo 10 dice así: vino Yahvé, se paró y llamó como las veces anteriores: Samuel, Samuel. Respondió Samuel: habla, que tu siervo escucha. Porque esa tiene que ser la respuesta de vida que tenemos que darle a Dios. Habla, Señor, porque tú tienes la palabra, porque tú eres el Dios, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Señor, el único Dios verdadero. Habla, Señor, porque te voy a escuchar, porque estoy dispuesto a escuchar tu palabra, tu voz, tu mensaje. Habla, Señor, que yo estoy aquí para cumplir lo que me vas a decir. Habla, Señor. Samuel le respondió. ¿Y qué le respondió Samuel? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Porque así tenemos que responderle a Dios, porque así es la manera de cómo nosotros podemos responderle al Señor. Y respondiéndole a Dios desde lo profundo de tu corazón, respondiéndole a Dios con humildad,
respondiéndole a Dios con sencillez, respondiéndole al Señor con una humildad grande, que tú le dices: habla, Señor, que yo, que soy tu siervo, en medio de mis pecados, problemas, dificultades, incertidumbre y tantos inconvenientes que pasan a lo largo de mi vida, estoy para escucharte a ti, porque los problemas no son más grandes que escucharte a ti, porque las dificultades no son más grandes que escucharte a ti, porque todo lo que pasa en mi vida no es más grande que escucharte a ti, porque escucharte a ti es lo más grande que hay sobre la tierra, que hay sobre el mundo. Y yo te hago una invitación a ti, que tú puedas también escuchar la voz de Dios. Que tú, a pesar de las dificultades, incertidumbres, problemas, de lo que pueda pasar en tu vida y en tu familia y en tu trabajo, tú tengas la disponibilidad para escuchar la voz de Dios. Porque Samuel le dijo: habla, que tu siervo escucha, porque tu siervo humilde, sencillo, quiere hacer lo que tú le pidas. Habla, Señor, háblame, no te quedes callado, dile al Señor ahí donde estás: habla, Señor, que me he dispuesto para escuchar tu voz. Háblame, Señor, que aquí yo, con mis pecados, dificultades e incertidumbre, estoy para escuchar tu voz, para cumplir con lo que me vas a decir, para llevar a cabo ese mensaje que me vas a transmitir, para ir a anunciar esa buena nueva a mi prójimo, mi vecino, mi amigo, a mi familia. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dijo Yahvé a Samuel: voy a ejecutar una cosa tal en Israel, que a todo el que oiga le zumbarán los oídos. Ese día cumpliré contra Elí todo cuanto he dicho contra su casa, desde el principio hasta el fin. Y es que, claramente, el Señor nos habla a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que ser partícipes de escuchar esa voz de Dios, ser partícipes de escuchar ese mensaje de salvación, porque Samuel se va a convertir también en un profeta. Samuel se va a convertir en un anunciador de la buena nueva de salvación, porque él está a la escucha de la palabra de Dios. Y yo te pregunto a ti, en este pleno siglo XXI, tú, en medio de tantas cosas, ¿tienes ese lugar reservado para escuchar la voz de Dios o no lo tienes? Si lo tienes, ánimo a seguir escuchando la voz de Dios. Si no lo tienes, ¿qué estás esperando para preparar ese lugar, para preparar ese pesebre también, donde la palabra de Dios se va a hacer carne, donde la palabra de Dios se va a hacer vida, donde tú tienes que aprender también a escuchar y a prepararte para escuchar en tu vida, para sentir en tu vida esa palabra de Dios que te dice y que te llama por tu nombre, y que tú seas capaz de responderle: habla, Señor, que tu siervo escucha. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Les animo todos los días a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, para el en vivo, para el estreno del capítulo de las Sagradas Escrituras. Dios les bendiga.